Somos Yone, Natalia, Mireia y Marta y hoy vamos a hablar de la consolidación de la memoria durante el sueño. Para desarrollar nuestro trabajo nos hemos basado en el artículo Memory and Sleep, How Sleep Cognition Can Change the Waking Mind for the Better, publicado en 2012. El fenómeno de interés en este estudio es el hecho de cómo la consolidación de los recuerdos depende de su reactivación durante el sueño. Procesar los recuerdos durante el sueño no solo ayuda a contrarrestar su debilitamiento, sino que también apoya la resolución de problemas, la creatividad y la regulación emocional. Sin embargo, el procesamiento basado en el sueño puede volverse desadaptativo, como cuando las preocupaciones se revisan en exceso. Los avances en la investigación sobre la memoria y el sueño pueden arrojar luz sobre cómo este procesamiento influye en nuestra vida de vigilia. Por ello, plantean que la alteración del sueño está mediada por efectos sesgados de la consolidación de la memoria. Muchos estudios que están de acuerdo y piensan en esta línea han subrayado el papel del sueño REM y sugieren que la elevación en el sueño vale para enfatizar mucho la consolidación de recuerdos negativos. Por tanto, esta hipótesis se lleva a cabo de forma que sometieron a individuos sanos a un episodio de angustia centrado en sí mismos, ya que despertarse excesivamente durante el sueño REM, inestable o interrumpido, afecta al procesamiento de la memoria, sobre todo durante el sueño. Llegaron a la conclusión de que la relación de los problemas del sueño y los problemas emocionales relacionados con la memoria pueden ser fundamentales para comprender los trastornos mentales. Por otro lado, se ha observado que evidentemente los pensamientos malos o tóxicos invaden el sueño y producen muchas consecuencias negativas. Por ello, el procesamiento óptimo de la memoria durante el sueño puede salpicar a las personas con trastornos psicológicos. En base a esto, hemos desarrollado nuestro trabajo titulado La consolidación de la memoria durante el sueño. Antes de introducirnos en el tema, es importante saber lo que es dormir bien. Y según la OMS, el sueño es un periodo fisiológico de reposo que permite al cuerpo y a la mente descansar y restablecerse. No obstante, lo normal es que un adulto sano duerma un promedio de 8 a 8 horas y media, y las horas de sueño recomendadas por la OMS para un adulto son entre 7 y 8, aunque estos intervalos pueden variar ligeramente. El sueño es muy importante para la memoria, y no dormir bien afecta el estado de ánimo, la motivación, el juicio y nuestra percepción de los acontecimientos. Por ello, en nuestro estudio, hemos hecho preguntas acerca de cómo han dormido esta noche y cómo suelen dormir, entre otras. Una persona con privación del sueño no puede centrar su atención de manera óptima y, por tanto, no puede aprender de manera eficiente. Además, el sueño juega un papel importante en la consolidación de la memoria, pues es esencial para el aprendizaje de nueva información. Dormir bien nos hace recordar mejor, y con ello los dos modelos de consolidación de la memoria son los siguientes. En primer lugar, la consolidación activa, donde durante la fase REM se reactivan las conexiones del aprendido en la vigilia. Asimismo, se fortalecen las conexiones corticales y se integra el conocimiento preexistente con lo aprendido en el día. Además, se genera un nuevo espacio en estructuras subcorticales, como en el hipocampo. En segundo lugar, tenemos el modelo de homeostasis sináptica. Aquí, las conexiones más fuertes en la vigilia se consolidan en el sueño. La depresión sináptica del sueño debilita la información menos integrada y consolida la más fuerte. Asimismo, se restaura la capacidad para nuevas conexiones. En cuanto al procedimiento, hemos establecido 4 condiciones: cuento oral, cuento escrito, cuento por imágenes y cuento oral y por imágenes. Para cada condición, buscamos un cuento que no supere los 3 minutos de duración. Posteriormente, elaboramos a través de Google Drive un cuestionario para cada condición, donde 7 preguntas eran acerca de cómo los sujetos habían dormido esa noche y de cómo duermen generalmente. Tras estas 7 preguntas generales que incluimos en todos los cuestionarios, posteriormente se pasó a una serie de preguntas sobre el cuento asignado. Las preguntas eran de elección múltiple y cada acierto se evaluó con 1 punto y cada fallo con 0. Pese a ello, los sujetos no podían ver si habían o no acertado las preguntas. Por último, es importante destacar que el estudio fue dividido en 2 días, ya que los cuentos eran distribuidos y leídos, escuchados o visualizados por la noche, y el cuestionario se proporcionaba al día siguiente, donde debían responder por la mañana. En base a esto, planteamos las hipótesis de que las personas que duermen bien tienen una mejor consolidación de la memoria frente a aquellos que duermen mal. Nuestra muestra total está comprendida por 78 sujetos.
Fue asignada, como ya dijimos, al azar en las siguientes condiciones y de la siguiente manera. Primero, mediante el cuento oral, a los sujetos se les proporcionaba un audio y al reproducirlo un narrador contaba la historia. Fueron para esta condición asignados un total de 20 sujetos que debían responder 13 preguntas concretas acerca del cuento escuchado la noche anterior. En segundo lugar, el cuento escrito. En esta condición se le proporcionaron a 20 sujetos un cuento tradicional de una historia corta y sobre una joven que decide intercambiar su vida con otra chica. Los sujetos deberían de haber recordado a la mañana siguiente aspectos como lugares, nombres, parentescos familiares, etc. Esto se preguntó a través de 10 cuestionarios. Y bueno, en el cuento por imágenes, este era un cuento contado a base de imágenes. Es un cuento sencillo y muy corto que se entiende fácil. En el cuento oral y por imágenes, que es la última condición, se presentan inicialmente las preguntas relacionadas con el sueño, cómo ha dormido el sujeto, igual que en las anteriores condiciones. Y después se establecen 11 preguntas relacionadas con el cuento presentado, que dura unos 3 minutos y va sobre un pollito que se llama Paquito. Bueno, en relación con el cuestionario que hicimos sobre la calidad del sueño, este cuestionario fue contestado por todas las personas que participaron y en relación a los resultados obtenidos podemos decir que nuestra hipótesis planteada puede ser aceptada no de la misma manera en todas las condiciones, pero generalmente sí, ya que podemos observar que aquellas personas que marcaron que dormían bien, en la mayoría de las condiciones han tenido una media de aciertos de 9 preguntas frente a 11 que son el cuestionario total. Y en cambio aquellas personas que afirman haber dormido mal o muy mal tienen una media de unos 5 aciertos. Por ello podemos concluir que aquellas personas que duermen mejor tienen una mejor consolidación del sueño y recuerdan mejor el cuento frente a aquellas que no. Vamos a explicar un poco los cuentos y cuáles han sido sus resultados en cuestión. El primero de ellos, que se llama La tristeza y la furia, que sería el cuento oral, fue distribuida a 20 sujetos y se les proporcionaba un audio inferior a 2 minutos, donde al reproducirlo un narrador contaba la historia. Después de escucharlo, al día siguiente deberían responder 13 preguntas concretas acerca del cuento escuchado la noche anterior. La media de aciertos de los sujetos de la condición de cuento oral que duermen bien sería de 8,5 sobre 13. Por otro lado, quienes duermen mal o regular tienen una media de 6 aciertos. Durante la revisión de los resultados se han tenido que descartar 2 sujetos cuyas puntuaciones se observaban en la gráfica. El primero ha sido descartado debido a que contestó solo 4 preguntas, puntuación más baja, de forma correcta, y había indicado que durmió bien. Y el segundo sujeto ha sido descartado también por un caso contrario. Ha tenido 12 aciertos, que es una puntuación más alta, pese a que él durmió mal. Dichos sujetos han sido descartados debido a que eran 2 casos excepcionales que no ayudaban a corroborar la hipótesis planteada. Es por esto que quedaron un total de 18 sujetos en esta condición, pese a que en un principio eran 20. En el caso del cuento escrito, en el eje X tenemos las puntuaciones obtenidas por los sujetos. De media, quienes durmieron bien tienen 9,5 aciertos frente a quienes durmieron mal o regular, que generalmente acertaban una media de 6 preguntas. Por diversos motivos hemos tenido que descartar 5 sujetos cuyas respuestas eran muy bajas para haber dormido bien o muy altas pese a haber dormido mal. Por lo tanto, como no ayudaban a cumplir la hipótesis planteada y al ser casos excepcionales, han quedado un total de 50 sujetos. En relación con los resultados, podemos afirmar la hipótesis planteada, ya que los sujetos que durmieron bien fueron capaces de recordar mejor detalles de los cuentos frente a quienes durmieron mal o regular. En el caso del cuento por imágenes, la media total de las puntuaciones es de 4,5 sobre 6, lo que quiere decir que más o menos todos acertaron gran parte de las preguntas.
Además, podemos ver que en relación con los resultados de buenas horas y buena calidad de sueño, no hay relación con una mayor tasa de aciertos, pudiendo haber personas con un número de aciertos plenos, es decir, de 6, y que no obtienen la mejor calidad de sueño, por lo que en esta condición no se cumple la hipótesis. En conclusión, aunque las diferencias son pequeñas, se puede notar que hay significación en que las personas que duermen bien tienen una mejor retención de los recuerdos que quienes duermen mal y, por tanto, una mejor consolidación de la memoria. Asimismo, el cuento que ha obtenido más aciertos es el cuento por imágenes, aunque quizás parezca que sea más fácil retener la información, puede que también haya otros factores que hayan influido, ya que es la única condición que no cumple la hipótesis. Por el contrario, en el cuento oral hubieron menos aciertos, siendo quizás más difícil retener la información de esta manera. Pese a ello, sí que podemos concluir que quienes durmieron bien tenían una mejor consolidación de la memoria, ya que en casi todas las condiciones se cumplía la hipótesis, cumpliéndose así la hipótesis planteada al principio. Muchas gracias por su atención.